Aquel que no haya preparado, aquel que no haya reflexionado, aquel que haya pensado que no se muere y no haya obedecido la voz de Dios, sino persistió en el pecado, se mantuvo en el pecado, sin querer salir, haciéndose sordo a la voz de Dios, dice la Biblia, recibirá muchos azotes. Dios lo va a llamar a cuentas. Siga. Y si otro servidor hizo sin saber algo que merece azotes, recibirá menos golpes. Aquí yo quiero enfocarme en este pedacito, el uno más y el otro menos. Cuando el servidor lo mande a llamar, uno recibirá más azotes y otro recibirá menos azotes. Esto pregunto, ¿esto será cuando se muera o antes de morirse? Cuando se muera. Cuando se muera, cuando se muera. Aquí yo quiero hacer hincapié en algo, en la misericordia de Dios, que estamos en el año de la misericordia. Ustedes verán que en la misericordia de Dios, Dios quiere que el ser humano se salve. Le da oportunidad. Usted no se da cuenta que a veces incluso nosotros mismos decimos, ¿por qué hay tanta gente tan mala, que viven tantos años, más, incluso más que los buenos? Y parece que no le pasara nada. Porque Dios tiene misericordia y espera que esa persona cambie. Usted no se da cuenta que hay personas que dicen, yo he vivido 50 años en concubinato y a mí no me ha pasado nada. Porque Dios tiene misericordia, está esperando, tonto, que usted se case. O que se separe. Si vive en el pecado, Dios te da la oportunidad, tanto, una y otra. Eso es fruto de la misericordia de Dios, que espera que el pecador un día cambie. No quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Entonces nosotros no aprovechamos la misericordia de Dios. Pero en esa misericordia de Dios dice el Señor, que bueno, que Él se atreve entonces a castigarlo, para que luego pues pueda disfrutar del reino. A uno lo castigará más y a otro lo castigará menos. Pregunto, si una persona es castigada y la otra es castigada, los dos fueron castigados. Pero aquí la Biblia dice una diferencia. Uno más y otro menos. Pregunto, según los protestantes, no existe el purgatorio. Existe solo el infierno. Si existiera solo el infierno, ¿podría castigársele a uno más y al otro menos? No. Si existiera solo el infierno, el castigo sería para aquel que sabía que era pecado y permaneció en el pecado sin querer salir, sería el castigo igualito para aquel que no sabía que era pecado y pecó, porque dice que el que sabía recibirá un castigo más grande y el que no sabía un castigo más pequeño. Entonces, ¿cómo se explica para los protestantes que dicen que no existe el purgatorio? ¿Dónde podemos ver ese castigo más pequeño para la persona que no tenía conciencia de esto, que no lo sabía y que dice que recibirá un menor castigo? ¿Un infierno chiquito? Ese infierno chiquito, como usted lo dice, nosotros lo llamamos purgatorio. Que dentro de la misericordia de Dios, Dios ha querido dejar, llamémoslo así, una oportunidad para que el ser humano que no se reconcilió aquí tenga la oportunidad de recibir un castigo y luego salir. Uno recibirá un castigo más grande y otro un castigo más pequeño. Y eso se llama purgatorio. La palabra purgatorio no existe. Pero el purgatorio es fruto del amor misericordioso de Dios. Voy a leer Lucas 12, versículo 41 para entender mejor de qué se trata la parábola del siervo infiel. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado que el siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo
en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí podemos ver que el Señor de la parábola es el Señor Jesucristo y el siervo son los cristianos. Entonces aquí el Señor Jesús está hablándole a las personas que tienen ministerio, a las personas que son predicadores, a los que enseñan la palabra, a los que fortalecen a las demás personas, predicándoles para que las personas se fortalezcan espiritualmente. Y muchas personas que saben la palabra de Dios la utilizan para su propio beneficio, la utilizan para ganar dinero, para aprovecharse de las personas. Entonces Dios a esta gente la va a castigar por no cumplir con su ministerio, por su obligación de siervos que tienen ante Dios. Con la palabra de Dios se puede ayudar a los enfermos y sanarlos, a los drogadictos, a los alcohólicos, a las personas que tienen depresión y todo tipo de personas que tienen problemas. Con la palabra de Dios se pueden ayudar y sanar. Pero si una persona que sabe la palabra no la enseña y no la predica a los necesitados, esta persona viene siendo un siervo infiel. Aquí el Señor Jesús nunca habla de que el siervo murió y después fue azotado poco, sino que habla de que el Señor volvió y según las personas, según sus siervos, cómo se habían comportado, si habían sido fieles o infieles, iba a ser su castigo poco o mucho, pero no habla de que el siervo había muerto y después de esto fue azotado. Me lo explico. Imagínese usted que aquí Petronilo, ¿qué tenemos a Petronilo? Petronilo es el muchacho más santo de San Cristóbal. Pero un día por cosas del destino, pues la novia le estaba cumpliendo años y fue y le robó la gallinita a la vecina. Y salió el marido de la vecina y le metió un tiro y no le dio chance de arrepentirse ni mucho menos. Se murió y el único pecado que tenía era ese, el de la gallinita. Pregunto, ¿el Dios suyo de usted en el que usted cree que es amor y que es misericordia, mandaría a Petronilo por esa gallinita al infierno eternamente? Si usted me dice que sí, yo no quiero ese Dios. No lo quiero. No. Ahora pregunto, ¿ese Dios que es santo y puro va a permitir que Petronilo entre con ese pecado del robo al cielo sin antes limpiar y purificar su alma? Tengo que purificarme. Tiene que purificarlo. Bueno, si el sacerdote no quiere a Dios, es fácil. Las personas que no hacen la voluntad de Dios se van al infierno, no entran al cielo. No, esto no es que uno quiera escoger las cosas que le agradan y las cosas que no. Uno tiene que obedecer la voluntad de Dios. Por algo somos cristianos. Bueno, y a Petronilo aquí en Ezequiel capítulo 18, versículo 24, le hemos encontrado un pasaje bíblico para explicar qué pudo haber sucedido con él y cómo esto lo ve Dios cuando una persona supuestamente es justa y comienza a hacer actos injustos. Ezequiel 18, versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Esto explica que aunque la persona sea muy justa, sea muy fiel a Dios, obedezca en todo, si esta persona ha sido toda su vida justa, pero de repente se volvió malvada y comenzó a hacer actos malvados, comenzó a engañar a la gente, comenzó a robar, a estafar, a mentir. Toda la justicia, si esta persona a lo mejor ayudó a los pobres, a los enfermos, hizo justicia con las personas que lo necesitaban, si esta persona después se convierte al lado maligno, Dios borra de cierta forma todas las cosas buenas que él hizo. No las va a tomar en cuenta, sino que sus últimos actos van a ser tomados en cuenta. Entonces, aunque la persona más justa
comienza a hacer pecados, Dios no va a tomar en cuenta su buen pasado y va a ser castigado por sus acciones presentes. Entonces Petronilo no era una persona tan santa como decía el sacerdote, porque una persona santa nunca hubiera ido a robarle algo al vecino o cualquier persona, ya que una persona santa sabe perfectamente que los mandamientos de Dios dice: no robarás. Una persona que roba es una persona que no tiene fe en Dios, porque Dios a uno le ha dado entendimiento, le ha dado salud, le ha dado las manos para trabajar, y una persona que prefiere robar antes que trabajar es una persona que no confía en las características, en la naturaleza que Dios le dio, y por lo tanto hacer las cosas fáciles y corruptas. Una persona que roba tampoco tiene amor por el prójimo, porque si yo le voy a robar algo a mi vecino, no le tengo afecto, porque una persona que tiene afecto, que tiene conciencia, no le robaría nada a nadie, porque estas personas piensan: ¿cómo voy a quitarle algo a mi vecino o a una persona, ya que esta persona trabajó por esas cosas que tiene y yo no puedo hacerle ese daño? A lo mejor esa persona trabajó un día, 2 días, y fuera una gallina, algo pequeño, esa persona a lo mejor trabajó medio día por ganarla y uno le estaría haciendo un daño, y la persona que tiene conciencia se siente mal y ve que es un daño que le están haciendo a la otra persona. O sea, se preocupa, y en vez de pensar voy a robarle algo, lo que hace es decir: no voy a hacer nada, no le voy a hacer daño, voy a hacer las cosas como a Dios le gusta y no voy a ser ningún corrupto, ni ningún ladrón, ni ilegal, ni nada. Y esta pregunta va para el sacerdote Luis Toro y para Petronilo. Y esta pregunta está en 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, aquí el apóstol Pablo escribe la carta a Corintios que los ladrones no van a entrar al reino de Dios. Entonces, esto parece que no lo sabía ni el sacerdote Luis Toro ni Petronilo, ya que están juzgando a Dios que por qué, porque una persona robe una gallina no va a entrar al cielo. Pero acá está diciendo el apóstol Pablo que los injustos no heredan el reino de Dios. Ese injusto está robando, sea poco o sea mucho. Entonces la pregunta ahora es para las personas que creen en el purgatorio. ¿A dónde fue Petronilo? Si en 1 de Corintios 6, versículo 9 dice que los ladrones no entran al cielo. ¿A dónde se fue Petronilo? Él murió como un pecador, él murió como un ladrón. Entonces el apóstol Pablo dice que esas personas no se le heredará, no se le va a dar el reino de Dios, no se lo merecen. Señor, con razón yo no creo que pueda interceder por mis familiares difuntos después de muertos. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en 2 de Macabeos capítulo 2 versículo 46. Bueno, este pasaje bíblico lo voy a explicar más adelante, porque también voy a mostrar la explicación de Rafael Díaz, predicador católico, que también utiliza este versículo. Y en esa parte los voy a explicar. Con razón yo no creo que pueda gozar del favor de los santos y los ángeles del cielo a mi favor. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en Tobías 12:12. Voy a leer Tobit 12:12. Pues bien, Tobit, mientras tú y Sara oraban, yo presentaba sus oraciones ante la presencia gloriosa del Señor para que Él las tuviera en cuenta. Y lo mismo hacía yo mientras tú enterrabas a los muertos, aquella vez cuando no dudaste en levantarte y dejar servida la comida para ir a enterrar a aquel muerto. Dios me envió a ponerte a prueba,
y ahora también me ha enviado Dios a sanarte, lo mismo que a Sara, tu nuera. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están al servicio del Señor y que pueden entrar ante su presencia gloriosa. Entonces Fernando Casanova enseña que supuestamente el ángel, cuando la persona ora, el mismo ángel intercede para que Dios perdone a los muertos y esta persona entra al cielo. Esto es lo que explica Fernando Casanova. Lo que sí dice este pasaje bíblico es que el ángel llevaba las oraciones de Tobit y de Sara ante la presencia de Dios, pero no dice que el ángel intercedía por los muertos, no dice que el ángel le pedía a Dios que resucite al muerto o que la persona que murió en pecado pase al lo que es el descanso eterno. Eso no lo dice. Si uno lee este libro, cuenta la historia que por ciertas peleas, ciertas batallas quedaban personas muertas. Entonces, los que gobernaban en ese tiempo no permitían que los que quedaban muertos sean enterrados. Entonces, Tobit lo que hacía era que se apiadaba del muerto y los enterraba. Entonces, ese era como un cierto tipo de prueba que le hacía Dios a Tobit. Entonces Tobit lo que hacía era arriesgar su vida por si algún soldado lo encontraba enterrando algún muerto. A Tobit lo podían matar o lo podían encarcelar. Pero no dice nada de que él oraba para que los muertos sean resucitados o sean recibidos en el cielo. De eso no dice nada este pasaje. Fernando Casanova también explica que las personas pueden tener el favor de los ángeles, de que los ángeles pueden interceder a través de nosotros para que nosotros seamos salvos. Pero ¿qué dice una de Timoteo 2, versículo 5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual así dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, viendo este pasaje, la pregunta es la siguiente: ¿pueden interceder los ángeles a través de uno? ¿Pueden ellos interceder por nosotros? La respuesta es no. Ningún ángel ni ser humano puede interceder por nosotros. Solamente el Señor Jesús puede interceder entre Dios y los hombres. Este versículo dice que nadie más puede interceder, solamente el Señor Jesucristo. Además de Segunda de Macabeos capítulo 15. Voy a leer Segunda de Macabeos capítulo 15, versículo 37 en adelante. Así sucedieron las cosas relativas a Nicanor. Desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Y yo termino aquí mi narración. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. Así como no es agradable beber vino ni agua solos, es tanto que beber vino mezclado con agua es sabroso y agradable al gusto. Del mismo modo, en una obra literaria, la variedad del estilo agrada a los oídos de los lectores. Y con esto termino mi relato. Entonces, en pocas palabras, la pregunta es la siguiente: ¿es seguro este libro o no? ¿Acaso es confiable creer en este libro? ¿No se supone que el apóstol Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios? Pero aquí la misma persona que lo escribió dice que es un relato, dice que se esforzó por hacer el máximo esfuerzo para que quede lo mejor posible. No se sabe si es una historia de verdad, no se sabe si se lo contó a alguien, si lo inventó él, pero el tema es que no es una lectura inspirada por Dios. Simplemente el mismo escritor relata que fue un relato que él escribió. ¿De dónde lo sacó? Nadie sabe. Jeremías capítulo 15, versículo 1.
Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y capítulo 8, versículos 3 y 4. Señoras y señores, esta es la iglesia de la Biblia. Si eres quien dices ser, si eres el Mesías, ¿por qué entonces no te salvas? Y a nosotros, déjalo tranquilo. No temes a tu Dios, ni siquiera cuando agonizas. Nosotros merecemos morir, porque recibimos el justo castigo por nuestros crímenes. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando hayas entrado a tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Es bíblico el purgatorio? Dicen los protestantes que no. Dicen que esto es un invento de la Iglesia Católica. Y qué hipocresía de parte de ellos cuando dicen, dime dónde está la palabra purgatorio en la Biblia. Eso es una hipocresía. Exigen ni lo que ellos pueden dar. Dime dónde en la Biblia está que solo la Escritura. ¿Dónde está eso en la Biblia? No lo está. Incluso primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice la Escritura que la iglesia, no la Biblia, la iglesia es pilar y fundamento de toda verdad. Dime dónde en la Biblia está que la Escritura es de libre interpretación. No lo está. Al contrario, segunda de Pedro 1:20, ¿qué dice la Escritura? Que la Escritura no es de libre interpretación. Eso de libre interpretación es un invento del padre de todos los protestantes, Martín Lutero. Y dime dónde en la Biblia está también la palabra Trinidad.
La palabra Trinidad no está en la Biblia. Y el 95% de los protestantes creen en la Trinidad. Pero es que Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo y estos 3 son uno. Mira qué sabio. Pero ¿cómo es posible que sí puedas entender el texto de Primera de Juan 5, 7, pero no puedas entender los textos que nos hablan del purgatorio? Es que el purgatorio es una segunda oportunidad, mentira. Eso lo enseña tu pastor de tu secta. La Iglesia Católica no enseña eso. El purgatorio no es ninguna segunda oportunidad. Algo que tenemos que tener muy en claro es que Apocalipsis capítulo 21 versículo 27, ¿qué dice la Escritura? Que nada impuro entra al cielo. ¿Puede morir un hombre puro? Por supuesto que no. Y nada impuro entrará al cielo. El purgatorio en sí, podríamos decirlo, es algo escatológico. Una de las preguntas que hace Rafael Díaz es si una persona puede morir pura. Y él dice que no, que nada impuro entrará en el reino de los cielos. Y en esa parte tiene razón, pero de que una persona puede morir pura, sí puede morir pura. Porque veamos lo que dice una de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, el apóstol Juan nos dice que todo aquel que tenga la esperanza en el Señor Jesús, se purifica día a día. ¿Quiénes son esas personas? Los cristianos de verdad, los que obedecen a Dios y siguen a Jesús. Esas personas se purifican día a día, tal y cual como el Señor Jesús. Y vamos a llegar a ser igual que puro. Eso es lo que dice este versículo. Qué hermoso es este versículo, porque el apóstol Juan nos dice que vamos a ser igual de puros que el Señor Jesús. No necesitamos ningún lugar o estado para ir a purificarnos después de muertos. Otra pregunta que hace Rafael Díaz es que la palabra Trinidad no sale en la Biblia, pero aún así los cristianos evangélicos lo creen. Y dice que es igual que el purgatorio. La palabra purgatorio no sale en la Biblia, pero igual los católicos sí creen en él. Pero aquí vemos en 1 de Juan 5:7 que la descripción de la palabra Trinidad sí sale en la Biblia, en la cual voy a leer a continuación. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. ¿Se dan cuenta? Entonces, la palabra Trinidad no sale en la Biblia, pero sí sale la descripción de cuáles las características de Dios. Que Dios es una Trinidad, es triuno, es Jehová, Jesús y el Espíritu Santo. En cambio, el purgatorio no sale ni la palabra purgatorio y tampoco sale la descripción de lo que es el purgatorio. Entonces ahí está la prueba de que el purgatorio no existe, porque si el purgatorio saliera su descripción, yo no tengo ningún problema en aceptarlo porque saldría en la Biblia, pero esta descripción no sale en ninguna parte. Impuro entrará al cielo. El purgatorio en sí, podríamos decirlo, es algo escatológico. Te pongo un ejemplo de lo que es el purgatorio. Tú rompiste el vidrio de tu vecino. Tu vecino te perdona, pero tienes que repararlo. Vas a tener que pagarlo a pesar de que te perdonó. Aquí Rafael Díaz nos da el ejemplo de que el purgatorio es igual que una persona que rompe un vidrio. Uno le rompe un vidrio al vecino y esta persona te perdona. Pero aún así tenemos que pagar por el vidrio. Vamos a leer una de Pedro 2:24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados? Todo aquel que acepte al Señor Jesús como su único Salvador queda instantáneamente libre de pecados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús pagó por el pecado de toda la humanidad.
Entonces, ¿qué sucedió? Que nosotros fuimos desobedientes a Dios y por lo tanto fuimos pecadores. Entonces, teníamos que pagar nuestra condena, teníamos que irnos al infierno, pero ¿qué hizo Dios? Envió a su único Hijo, el cual pagó por todos los pecados y el cual nos salvó. Entonces, el ejemplo que da Rafael Díaz es equivocado, es incorrecto. ¿Cómo sería un ejemplo correcto? Sería el siguiente, que el vecino supongamos que sea Dios, y el vidrio que se rompe es el pecado. Entonces la persona, al romper el vidrio, ¿qué hace? ¿Qué dice esta persona? Que el vecino perdona a la persona, pero tiene que pagar. En este caso lo que hace Dios es perdonarlo a uno si acepta al Señor, y aparte de eso, Él mismo paga por nuestros pecados. Jesús mismo pagó por nuestros pecados. Entonces el ejemplo correcto sería que el mismo vecino pague por el vidrio. Eso sería como a lo que él explica a Rafael Díaz, que sería lo correcto. Dios nos perdonó y aparte pagó por nuestros pecados. Entonces lo correcto en este ejemplo es que el vecino le quebramos el vidrio, pero el mismo vecino con su misericordia pagó ese vidrio y así nosotros no debemos nada. Veamos algunos textos que nos muestran claramente el purgatorio en la Escritura. Y para eso vemos Mateo capítulo 5, versículos del 22 al 26. Mira lo que dice la Santa Escritura. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal, y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice será condenado a la gehenna de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Hasta que hayas pagado el último centavo, saldrás de allí. ¿Y cuál de allí? No puede ser la gehenna, no puede ser el fuego de la gehenna. ¿Por qué? Porque el fuego de la gehenna es el infierno, y del infierno no puede haber reparación de nada. No saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Y diría cualquier protestante por allí no está hablando de una cárcel espiritual, sino física. Ay, Dios mío. Dice Mateo 5, versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces el Señor Jesús lo que enseña es que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que lo insulte, cualquiera que lo agreda verbalmente, esa persona que le gusta hablar mal contra su hermano y que lo ataca, Jesús dice que esa persona queda expuesta al infierno. Entonces, este lugar o estado no podría ser el purgatorio, no podría ser un lugar donde las almas se purifican. ¿Por qué? Porque se supone que, según la explicación de los católicos, el purgatorio es un lugar donde van las almas salvadas, pero tienen que ser purificadas. En cambio, aquí habla de personas que al momento de morir, estas pueden ir al infierno. Esto es lo que nos enseña el Señor Jesús, que dice que cualquiera que trate mal a su hermano y lo trate de fatuo, de engreído, esta persona al momento de morir se puede ir directo al infierno. Por eso dice que debemos pedirle perdón a la persona que hemos ofendido y de esa forma Dios también va a perdonar nuestras ofensas.
Estos versículos que acabamos de leer son para los cristianos, para las personas que van a la iglesia, porque el Señor dice, cuando presentes tu ofrenda al altar, tienes que ir primero a pedirle perdón a tu hermano si tú tienes algún rencor contra él, si tienen alguna discusión, alguna pelea, si están enojados. Entonces la persona tiene que ir a pedirle perdón y reconciliarse. ¿Por qué? Porque o si no, Dios nos va a castigar. Se supone que un cristiano de verdad tiene que ser amoroso y sin rencor hacia los demás. Para que podamos entender mejor el pasaje que acabamos de leer, vamos a leer otro versículo aparte que está en Hebreos 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel que en el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esto fue Hebreos 12, versículo 5 en adelante. Entonces nos damos cuenta acá que Dios castiga a los cristianos. ¿Para qué? Para disciplinarlos, para volverlos rectos. Entonces este versículo dice: ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Entonces yo hago una pregunta a las personas que creen en el purgatorio y creen lo que Rafael Díaz dice. ¿Acaso Dios castigaría a alguien que está haciendo su voluntad o castigaría a un hijo que está en rebeldía? La respuesta es que Dios castigaría a un hijo que anda en rebeldía. Entonces dice que Dios reprende y azota a sus hijos. Entonces el Señor Jesús nos enseña en Mateo 5, versículo 21, que cualquiera que se enoje contra su hermano y lo ataque verbalmente, esta persona va a ser castigado acá en la tierra. Va a ser reprendida y azotada por Dios hasta que pague por lo que ha hecho y se arrepienta, para que ese hijo no se pierda. Eso es lo que enseña el Señor Jesús, que es mejor arrepentirse y que no seamos castigados aquí en la tierra por Dios. Capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículos 31 al 32. Escucha lo que dice aquí la Escritura. Y por eso les digo que todo pecado o blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el futuro. No se perdonará ni en este mundo ni en el futuro. ¿Cuál será ese mundo futuro? Porque aquí claramente vemos que la blasfemia al Espíritu Santo no se perdona ni en este mundo ni en el futuro. O sea que si hay pecados que se perdonan, tanto aquí como en el mundo futuro. El único que no se perdona ni en este mundo ni en el futuro es la blasfemia al Espíritu Santo. ¿Cuál es ese mundo futuro? El cielo, mentira, porque en el cielo no puede haber perdón de pecados, allí solamente hay salvación. Falta que digan en el infierno, donde solo hay condenación. Hasta el día de hoy a mí ningún protestante me ha podido decir dónde es ese mundo futuro. Para empezar aquí, Rafael Díaz le agrega una palabra a estos versículos. Le agrega la palabra mundo. No dice mundo futuro, simplemente dice futuro o en otras traducciones siglo, pero no mundo futuro. Ahora voy a comenzar leyendo Mateo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado de blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces el Señor Jesús le habían traído un endemoniado, y él echó fuera al demonio que tenía esta persona. Entonces los fariseos comenzaron a murmurar,
y ellos dijeron que Jesús echaba demonios con el poder de Belcebú. Entonces, como Jesús sabía lo que los fariseos pensaban y hablaban, los reprendió. Esto fue una explicación para que las personas entiendan más o menos de qué se trataba el versículo completo de todo el párrafo. Entonces el Señor Jesús después añadió que cualquiera que blasfeme contra Jesús, contra el Señor Jesús, va a ser perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese no va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Toda persona que estudia la Biblia sabe que es el Espíritu Santo el que sana, el que echa fuera los demonios, el que protege y el que hace todo tipo de milagros. Porque el Señor Jesús, antes de ser bautizado, Él no hacía estos milagros, pero después de que el Señor Jesús se bautizó, se sumergió en las aguas, vino el Espíritu Santo sobre Él y Él comenzó a hacer estos milagros que lo hacía Dios a través del Espíritu Santo. Entonces los fariseos, como eran incrédulos y menospreciaban al Señor Jesús, estos dijeron que esos milagros eran hechos por Belcebú, un demonio. Entonces ahí fue cuando el Señor Jesús los reprendió y le dijo que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús hace 2000 años atrás vino acá a la tierra y ¿qué sucedió? Que Él dijo que en ese tiempo si alguien hubiera blasfemado contra el Espíritu Santo iba a ser condenado instantáneamente al infierno. ¿Y qué dijo después? Que esta blasfemia no iba a ser perdonada ni en este siglo, o sea, en el primer siglo que llegó el Señor Jesús, ni en el siglo venidero, o sea, el siglo I. Hoy en día ya han pasado 21 siglos desde que vino el Señor Jesús a la tierra. Pero si hoy en día, en el año 2016, una persona blasfema contra el Espíritu Santo, esa persona queda instantáneamente condenada al infierno. Esa persona no tiene perdón de Dios. El mundo futuro. Veamos lo que dice el apóstol Pablo también, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 16. Escucha lo que dice el apóstol. La obra de cada uno aparecerá tal como es la obra, no la fe, la obra, porque una fe sin obras es muerta. La obra de cada uno aparecerá tal como es, porque el día del juicio que se revelará por medio del fuego, la pondrá de manifiesto, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra construida sobre el fundamento resiste la prueba, el que la hizo recibirá la recompensa. Si la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará como quien se libra del fuego. Se salvará como quien se libra del fuego. Aquí claramente el apóstol nos enseña que hay un juicio no solamente final, sino particular. Aquí este predicador dice que el purgatorio es explicado en este versículo porque dice la obra de cada uno va a ser pasada en el fuego. Pero ¿qué dice lo que son las páginas católicas acerca del purgatorio? Esta información la saqué de la página catholic.net. Si usted no me cree, lo puede buscar a través de internet, esta página. Ahí se puede ver cómo se escribe el nombre. Y dice así: respondiendo en pocas palabras, el purgatorio es el estado en el que van todas las almas, pero aún muriendo en gracia de Dios, no han llegado en su vida a purificar el daño que han ocasionado con sus pecados. Entonces vemos cómo este versículo lo usan de mala forma, porque aquí en la explicación católica el purgatorio es un estado donde se purifican las almas. Y en Corintios capítulo 3 dice que la obra pasa por el fuego, no dice el alma, dice las obras. Luego dice, pero ¿de qué hay que purgarse? ¿No se supone que se nos perdonan todos los pecados en la confesión? Con la confesión quedan perdonados nuestros pecados y quedamos libres del castigo eterno que nos merecíamos.
Pero la confesión no repara el daño que hemos ocasionado. Ese debemos repararlo nosotros con nuestras buenas obras o con nuestro sacrificio. Esto es otra mentira y aberración, porque no puede ser que si uno se confiesa, queda perdonado de los pecados. Se supone que si uno acepta al Señor Jesús y se arrepiente y lo obedece y lo sigue, ahí uno queda libre de pecados. Pero lo que dice esta página no es correcto. Luego dice: entenderlo es tan fácil como pensar que rompimos un vidrio de la casa del vecino. Corremos a su casa y le pedimos perdón. Nuestro vecino nos perdona de todo corazón y seguimos siendo tan amigos como antes, pero el vidrio sigue igual de roto. Aquí podemos ver que el predicador Rafael Díaz sacó su explicación del purgatorio de esta misma página porque acaba de usar su mismo ejemplo. Voy a leer ahora 1 de Corintios capítulo 3, versículo 13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dice el fuego, y no dice el alma va a ser probada en el fuego, dice las obras. Si alguno permaneciere, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y ahora voy a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si necesaria, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida para nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, 1 de Corintios capítulo 3 y 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5 nos explican que Dios prueba nuestras obras con fuego. De esa forma Dios ve cómo están nuestras obras, si son rectas, si son puras, si son aprobadas por Él o son rechazadas. Pero estos versículos demuestran que está hablando de las pruebas que suceden, que les pasan a los cristianos para que vean si son cristianos de verdad o no. ¿Qué más dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7? Para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Se dan cuenta que es lo mismo que habla el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 3? Que Dios prueba las obras, prueba nuestras aflicciones, todas las cosas que nosotros hacemos. Y son probadas con la intención, dice, que sea hallada en alabanza, gloria y honra para cuando sea manifestado el Señor Jesús. Juicio de purificación. Y no olvidemos también claramente ese texto de 2 de Macabeos, capítulo 12, versículos del 39 al 46. Judas Macabeo se pone a orar por los difuntos y mira lo que dice desde el versículo 44 en adelante: porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente. Y este es un pensamiento santo y piadoso, un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó ofrecer el sacrificio. Ahora voy a leer 2 de Macabeos 12, versículo 39. Voy a leer la historia más completa para que se entienda qué fue lo que sucedió. Y como el tiempo urgía, los soldados de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos en el combate, para enterrarlos junto a sus parientes en los sepulcros familiares.
Pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jabnia, cosa que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte. Entonces, en esta primera parte, acabamos de ver que todos los soldados de Judas habían muerto porque Dios no los había protegido. ¿Por qué? Porque estas personas confiaban en otros ídolos. No se sabe si esos otros ídolos podían haber sido demonios, pero estas personas usaban amuletos que van en contra de la ley judía. Entonces es imposible de que estas personas hayan entrado al cielo y que Dios las haya perdonado, porque Dios mismo le quitó su protección, ya que estas personas preferían a otros dioses en vez que a Dios y desobedecían la ley. Luego dice: todos alabaron al Señor, justo juez, que descubre las cosas ocultas. E hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Entonces vemos que Judas le pidió a Dios que perdonara a los que estaban vivos y le dijo a sus soldados que se mantuvieran libres de pecados, que estén limpios. Entonces, antiguamente, para que la persona sea perdonada por Dios, tenía que arrepentirse y además hacer un holocausto. Pero estas personas murieron en pecado. Luego dice: después recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén, para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa. Su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios le perdonara su pecado. Un punto aquí es que Judas nunca menciona que las almas de las personas fueron a un lugar o estado. Segundo, Judas hizo un sacrificio y dio una ofrenda para que sean perdonados los pecados. Pero recordemos que Dios solamente acepta las ofrendas y los sacrificios de las personas arrepentidas y cuando están vivas, no cuando están muertas. En 1 de Corintios capítulo 6 versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que los idólatras no entrarán en el reino de Dios. ¿Quiénes son los idólatras? Los idólatras son las personas que tienen a otros dioses como Dios. No tienen a Jehová como Dios, sino que tienen a demonios, tienen a hombres y a toda otra criatura que la adoran como Dios. Esos son los idólatras. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que cualquiera que sea idólatra, que no tenga su fe únicamente en Dios, estos van a ir al infierno, no van a entrar en el cielo. Y en la historia de Macabeo podemos ver que muchos soldados que murieron fue porque Dios no los protegió. Estos soldados creían en otro dios llamado Jabnia. Entonces podemos ver aquí que esas personas claramente no están en el cielo y tampoco fueron perdonados porque, como dice el apóstol Pablo, los idólatras no entran en el cielo. En pocas palabras, los que no confían en Dios, y los soldados que murieron tenían amuletos de otros dioses. Judas Macabeo se pone a orar por ellos. El apóstol Pablo también oró por los difuntos, Onesífero. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos del 16 al 18. Y Judas Macabeo se pone a hacer una expiación. Voy a leer 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes,
tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitadamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Hemos acabado de leer 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 15, y en ninguna parte dice que Onesíforo estaba muerto. Él estaba vivo. Entonces la oración del apóstol Pablo es la siguiente: concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Se dan cuenta que el apóstol Pablo le pide misericordia a Dios para que tenga con Onesíforo? Porque dice en aquel día y que esté cerca del Señor. O sea, está hablando de aquel día cuando Onesíforo muera y esté junto con Dios. Pero en ese momento Onesíforo, él estaba vivo. El hecho de que Pablo le pida a Dios misericordia a Onesíforo en aquel día, puede ser en aquel día en que Onesíforo muera o en el día del juicio. Pero él está hablando en modo futuro, él está hablando de lo que va a suceder, no de lo que sucedió. Ahora voy a leer Isaías 1, versículo 16, cómo Dios pedía que la persona se purifique. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces Dios nos enseña aquí en Isaías 1 que cuando uno peca y uno se regresa a Dios, dice que los pecados van a ser como blanca lana y como blanca nieve. Así de puro va a quedar la persona cuando esa persona se arrepienta, llega a Dios y empieza a hacer lo bueno, ayudar a las viudas, los huérfanos, hacer justicia, y dejan de hacer lo malo. Entonces la persona en ese instante empieza a ser purificada por Dios. Voy a leer ahora Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu obra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos abatidos. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Aquí el rey David sabía que Dios perdona los pecados y purifica a la persona. Dios, si uno se arrepiente y vuelve a Él, lo que hace Dios es que se olvida los pecados que uno cometió y vuelve a ser puro. Entonces lo que el rey Salomón pedía
era que lo limpie interiormente y lo vuelva a restituir. Él sabía que se podía perder, se podía condenar, ir al infierno. Entonces lo que hacía el rey David era pedir salvación, era pedir purificación, y que de esa forma él pueda entrar al reino de Dios. En la batalla, Judas Macabeo se pone a orar por ellos. El apóstol Pablo también oró por los difuntos, Onesífero. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos del 16 al 18. Y Judas Macabeo se pone a hacer una expiación por los difuntos que habían muerto. Y dirá cualquier protestante por allí, Macabeos es un libro apócrifo. Mentira, el apócrifo se llaman los protestantes. Los deuterocanónicos siempre han sido inspirados por Dios. Los que no lo aceptaron fueron los judíos en el concilio de Yamnia, un concilio anticristiano. Pero nosotros somos cristianos. Aquí el predicador Rafael Díaz dice que los libros deuterocanónicos fueron sacados por los judíos, que ellos no lo aceptan. Pero si usted en internet descarga una Biblia que es judío-mesiánica, que son judíos que aceptaron al Señor Jesús como su único Salvador y Señor, usted puede ver que en esa Biblia tampoco están los libros deuterocanónicos. Y eso que ellos aceptaron al Señor Jesús, ellos rechazan también lo que son los libros deuterocanónicos. También vimos que el apóstol Pablo oró por la casa de Onesífero, oró por su familia para que Dios cuide de Onesífero y le tenga misericordia. Pero como acabamos de ver también, Pablo nunca dijo que Onesífero estaba muerto. Y el libro de Macabeos fue escrito en griego. Y si usted verifica los textos originales del Antiguo Testamento, está la gran mayoría en hebreo, pero no en griego. Además, Jesús y los apóstoles nunca hablaron de estos libros deuterocanónicos. Siempre hablaron del Antiguo Testamento, de todos los libros que salen en el Antiguo Testamento, pero nunca de los libros apócrifos, en ninguna parte del Nuevo Testamento. Voy a leer ahora Santiago 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Aquí Santiago nos enseña que la persona que se arrepiente y regresa al Señor, la persona que se humilla, la persona que llora, que lamenta, que se aflige delante del Señor, esa persona purifica su corazón de esa forma, y no es necesario morir y llegar a un estado donde el alma la purifique, la limpie, sino que en la misma tierra la persona tiene que arrepentirse y regresar a Dios, y de esa forma va a ser puro. Jesús es el único liberador. Jesús es el único que nos redime, que ha pagado un precio muy caro por tu salvación y la mía, y la pagó en una cruz y dio hasta la última gota de su sangre para que tú y yo no pereciéramos eternamente, sino para que tú y yo tuviéramos vida y vida plena. Pero si bien es cierto que Jesús ha pagado el precio de tus pecados y los míos, todavía nosotros en carne propia sufrimos las consecuencias de nuestros pecados. Y las vamos a sufrir hasta que seamos purificados de todos y cada uno de ellos, hasta el último pecado que hemos cometido. Hay mucha gente que dice, no, pero si Dios no me ve, entonces yo puedo cometer cualquier pecado porque al fin y al cabo Dios no me está viendo. Y conocí a una señora que tenía la imagen del Sagrado Corazón en una especie de pintura sobre su cama, y le daba la vuelta para que Dios no la viera a ella y ella poder cometer el pecado que quería cometer. Dios mira todo. Y aunque nosotros pensemos que Dios no ve algunas cosas, Dios lo ve todo. Y Dios no quiere castigarte.
El castigo es la consecuencia de nuestro pecado. Pero aun cuando nosotros vamos ante el sacerdote, ministro de Jesucristo, y aun cuando nosotros confesamos nuestro pecado y recibimos la absolución y recibimos la garantía de que a través del sacrificio de Jesucristo hemos sido perdonados, también tenemos que estar conscientes de que aunque hemos sido perdonados y aunque hemos sido salvados a través del sacrificio de Jesús en la cruz, la consecuencia de nuestro pecado o nuestros muchos pecados la vamos a llevar con nosotros hasta el día en que seamos purificados. Mírate a ti, me miro yo, nos miramos nosotros, vemos que estamos chuecos por dentro, hermano, estamos rotos por dentro, hermanos, estamos desbalanceados por dentro, y aunque hemos sido perdonados de nuestros pecados, todavía sufrimos en carne propia, y sufren los demás en carne propia las consecuencias de nuestros muchos pecados. ¿Podemos entrar así ante la presencia de Dios? Por supuesto que no. Porque una cosa imperfecta no puede entrar en la presencia de que es todo perfecto, que es Dios. Entonces tiene que haber algo, un proceso que nos purifique, y ese proceso, enseña la Iglesia, se llama el purgatorio, en que a través de un proceso de purgación, es decir, un deseo innato, completamente genuino de estar en la presencia de Dios, pero que al no estar tenemos un dolor también terriblemente profundo. Ese es el proceso a través del cual vamos a ser purificados para un día poder estar plenamente en la presencia de ese que es todo puro, que es todo santo, que es todo bueno, cuyo nombre. Entonces, si el sacerdote piensa que después de muerto va a ser purificado, entonces lo más probable es que esta persona se vaya al infierno, porque él no está creyendo que la sangre de Cristo purifica a las personas, no está creyendo en el poder que tiene la sangre para limpiar a una persona cuando esta persona acepta al Señor. Voy a leer Efesios 5, versículo 25. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí lo que explica el apóstol Pablo es que Cristo, dice, se entregó a sí mismo para santificar a la iglesia, y dice, habiéndola purificado. Miren lo que dice, que Jesús, al entregarse, santificó a la iglesia, o sea, a las personas que siguen al Señor Jesús, las purificó y las limpió. Entonces, aquí Pablo explica que fue tanto lo que el Señor Jesús santificó a la iglesia, o a las personas que siguen al Señor Jesús, dice que no tuviese mancha ni arruga. Entonces, una persona que acepta al Señor Jesús no tiene ni mancha ni arruga. ¿Se dan cuenta? Entonces esta persona se purifica con el Señor Jesús. Ahora voy a leer una de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El sacerdote nos enseña que la persona cuando muere, muere impura, muere sucia. Pero aquí Juan nos enseña que todo aquel que tenga la esperanza en el Señor Jesús se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Imagínense que todo aquel que tenga la esperanza en el Señor Jesús, todo aquel que tenga la esperanza en la vida eterna, en la resurrección, se purifica a sí mismo, al mismo nivel que el Señor Jesús. Entonces, ¿una persona así podrá entrar en el reino de los cielos? Claro que sí puede entrar. No se necesita ningún estado o lugar para limpiarse antes de entrar al reino de los cielos. Ahora vamos a una de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
Entonces el sacerdote dice que hay que pasar por un lugar para ser purificado, ya que el sacrificio de Jesús no basta porque los pecados nos ensucian de nuevo. Pero ¿qué dice aquí Juan? Dice que todos los que andan en luz y tienen comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, la persona que obedece al Señor Jesús y anda en comunión unos con otros y obedece al Señor Jesús, la misma sangre del Señor Jesucristo limpia a esa persona de todo pecado. O sea, esa persona llega a ser santa porque está sin pecado o limpia de su pecado. Entonces la sangre de Jesucristo es tan pura, tan poderosa, que todo aquel que anda en su voluntad es purificado y limpiado, para que esta persona al momento de morir se vaya directamente al cielo, siempre y cuando esta persona obedezca a Dios. O de lo contrario, esta persona será condenada y se irá al infierno. En el video de hoy voy a hablar sobre un tema que se llama ¿existe el purgatorio? La Iglesia Católica ha enseñado desde siglos que existe el purgatorio, un lugar o estado donde las personas que creen en Dios al morir se purifican para que entren puras al reino de Dios. Es por eso que voy a leer pasajes bíblicos donde explique la vida y la muerte de una persona y ver si se puede encontrar el purgatorio en las Sagradas Escrituras. Pero primero voy a comenzar leyendo la explicación del purgatorio según la Iglesia Católica. El purgatorio. Al purgatorio dedicamos una explicación más larga, no porque sea el más importante, sino porque es sobre el que más dudas tenemos. La palabra purgatorio trae a la mente de muchos católicos algo así como un lugar de tormentos, una sala de espera donde los que ya están salvados, pero no son totalmente buenos, esperan su hora de entrar al cielo y mientras tanto sufren toda clase de padecimientos. La Iglesia en su catecismo nos enseña como dogma de fe, algo que debe ser creído por todos los católicos, lo siguiente: el purgatorio sí existe. No es un lugar sino un estado en el que los difuntos son purificados. Aquí en esta primera parte podemos ver que el purgatorio es un estado de cuando la persona muere y es purificada para entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que dice en una explicación más simple. Que los vivos pueden ayudar a los difuntos con oraciones y sacrificios. En presencia de Dios solo es posible entrar con una absoluta pureza. Nada que tenga el menor defecto puede comparecer ante Él. Bueno, en esta segunda parte nos explica que nosotros podemos sacar a las personas fallecidas que están en el purgatorio por medio de oraciones hacia Dios y sacrificios. Bueno, he terminado de leer la definición de la palabra purgatorio y lo he explicado de una forma más sencilla. Ahora voy a comenzar leyendo algunos pasajes bíblicos sobre el tema entre la vida y la muerte. ¿Qué sucede? Comencemos. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí en este pasaje bíblico vemos solamente dos opciones. La primera es: si uno cree y fuera bautizado, será salvo, dice el Señor. Pero si uno no cree, será condenado. O sea, existen dos opciones: o crees y te salvas, o no crees y eres condenado. Pasemos al segundo pasaje bíblico. San Marcos 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios?
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este versículo es muy especial, ya que aquí deja en claro Jesús que aparte de creer, tenemos que obedecer a Dios. En este versículo dice que en aquel día muchos cristianos, muchas personas que creen en Jesús, van a decir: ¿acaso no profetizamos, no hicimos milagros en tu nombre? Pero Jesús va a decir: no los conozco. ¿Por qué? Porque creían en Jesús, pero no obedecían a Dios. Como podemos ver en estos dos versículos, Jesús en ninguna parte habla de un lugar o estado para purificarse y entrar en el reino de los cielos, sino que da dos opciones: o crees y obedeces a Dios, o no crees y eres condenado. Tú escoges. Vamos a leer otra respuesta más de lo que nos enseña la Iglesia Católica sobre el purgatorio. El purgatorio es el último regalo de Dios. Debemos dar gracias a Dios por este último regalo, una última oportunidad para poder entrar al cielo. El purgatorio es entonces esa última mirada de amor de Dios hacia el hombre que va a su encuentro. Aquí podemos ver que lo que explica Jesús y lo que explica la Iglesia Católica es totalmente distinto, totalmente contrario, ya que Jesús dice que todo aquel que crea en Él y sea bautizado, más obedezca la voluntad de Dios, ese entrará en el reino de los cielos. Pero la Iglesia Católica explica que hay una segunda opción después de morir, lo cual no sale en ningún texto bíblico. Y para esto voy a seguir explicando algunas cosas más. Por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo primero que Dios quiere es que nosotros obedezcamos los mandamientos que Él dejó, los cuales salen en Éxodo 20, versículo 4 en adelante, los cuales son: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, o sea, el día sábado. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, para entrar en el reino de Dios hay que creer en Jesús, bautizarse y aparte hacer la voluntad de Dios, que son todos estos mandamientos que acabo de leer. Sigamos con los pasajes bíblicos. Aquí en San Juan 3, versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como acabamos de leer en este versículo, también nos explica que tenemos que creer en el Hijo de Dios para ser salvo, y como leímos en versículos anteriores, también tenemos que hacer la voluntad de Dios para poder entrar en el reino de los cielos, y tampoco no nos habla de ningún lugar o estado para poder purificarnos y entrar en el cielo. San Juan 2, versículo 1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.
Aquí San Juan nos pide que no pequemos, o sea que no quebrantemos los mandamientos de Dios. Pero si llegáramos a pecar, tenemos a Jesucristo como abogado, el cual pagó por nosotros en la cruz. Entonces cada vez que nosotros pequemos tenemos que decir: Padre, en el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque Jesús fue el único que pagó por nuestros pecados y es el único camino a la salvación. Bueno, como podemos leer en estos capítulos y versículos, en ninguna parte se habla de un lugar o estado en el cual nosotros nos podamos purificar. O creemos en Jesús de corazón y lo seguimos siendo santos, obedeciendo la voluntad de Dios, o nos desviamos del camino y al momento de morir perdemos la salvación eterna. Es uno de los dos caminos: o te salvas o te condenas para siempre. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que le haya gustado el video. Esto se trata de explicar la palabra de Dios y ver qué cosas existen y qué cosas no, para poder tener un mejor acercamiento hacia el único Señor y Dios. Que Dios en el nombre de Jesús los bendiga, los llene de amor, de paz, de sabiduría y le dé sanidad a todas las personas que están enfermas en el nombre de Jesús. Nos vemos en un próximo video y hasta pronto.